Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Oramos. Padre, una vez más, Señor, vengo, Padre, delante de ti con mucho temor, Padre, como cada 8 días, nervioso, Señor, porque estoy predicando tu palabra, Señor, suplicándote tu ayuda. Ayúdame, Señor, por favor, a poder expresar, Señor, lo que me has enseñado, Padre, a poder expresar y alimentar a tus ovejas, Señor, con tu palabra. Úngeme, Señor, y unge este púlpito. Derrama tu unción, Señor, esta tarde. Perdona mi pecado, Señor. Y te suplico, Señor, que ayudes a este tu pueblo, Señor, primeramente dándole hambre de ti, y posteriormente, Señor, anula todas esas acechanzas de Satanás, Padre, esas distracciones, ese sueño, Señor, para que podamos ser una iglesia hambrienta de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, ¿conoces a hijos o a niños insoportables? ¿O eres uno de ellos? Sí, a mí veo unas visitas, no sé por qué. ¿Soy yo? Señor, ¿acaso soy yo? Esta mañana voy a enseñar un texto bien difícil. ¿Por qué difícil? Porque desde la trinchera donde yo estoy, voy a enseñar acerca de la crianza de los hijos. Ahora, la verdad es de que criar hijos, creo yo que es el reto más grande que me ha tocado, al menos personalmente. Es uno de los retos, aún más que ser pastor, aún más que trabajar, aún más que cualquier otra cosa. Criar un hijo, enseñar a un hijo, es uno de los retos más grandes, y yo creo que los papás me van a entender, para nosotros. Y es uno de los retos más complicados también, porque vaya que de repente nuestros hijos salen de diversas maneras, pero gracias a Dios por ellos. Y la verdad es que ha sido interesante, porque yo me casé y el proceso de mi hija fue bien rápido. Me casé con mi esposa hace 4 años, entonces ella nació y en 4 años ya tiene 15 años. Entonces imagínense eso, es un proceso express, 15 años en 4 años, nos lo hemos aventado muy rápido, pero doy gracias a Dios por eso. Entonces, esto lo digo con mucha humildad, y voy a predicar esto desde la conciencia de que puede que mi experiencia no sea la basta para enseñarles a ustedes desde mi experiencia. Gracias a Dios yo no predico desde mi experiencia. Nunca nada de lo que predico lo baso en mi experiencia, sino en la palabra de Dios. Entonces voy a enfocarme en esto. Entiéndase que soy un padre primerizo y vamos a aprender juntos sobre esto, ¿les parece? Muchas veces también nos quejamos de nuestros hijos. Ahorita les preguntaba, ¿conocen niños insoportables? Porque hay niños y niñas insoportables, jóvenes, adolescentes insoportables.
Muchas veces nos quejamos de nuestros hijos porque son desobedientes o hacen lo que no nos gusta, pero déjame decirte algo esta mañana o tarde ya, iglesia. Muchas veces, o más bien la Biblia responsabiliza a nosotros como padres por ellos. ¿Sabías esto? Si tu hijo es como es por tu culpa y la mía, en cierta medida. Si tu hijo es como es por tu culpa, o porque tú lo has criado bien, o porque tú y yo no lo hemos sabido criar. Claro, todo esto es hasta una edad determinada, porque también nuestros hijos son responsables por sus decisiones en cierta medida y en cierta edad. Hoy quiero mostrarte un escenario de un gran hombre de Dios, como lo era Elí. ¿Te acuerdas quién es Elí? Sí. ¿Quién era? Recuérdenme. El sacerdote que ¿qué hizo? Cuidó al hijo de Ana. Y hay una comparación bien interesante entre el hijo de Ana, que se llama ¿cómo? Samuel, y los hijos de Elí, que era el sacerdote. ¿Sale? Yo creo que por textos como estos hay un dicho, una frase que dice: hijo de pastor. ¿Te acuerdas cómo sigue? Hijo de pastor, lo peor, dice mi hija. Hijo de pastor, lo peor. Por textos como estos, aunque yo creo que no. Creo que bueno, vamos ahorita a avanzar antes de decir lo que yo creo. Voy a comenzar con dos frases bien interesantes y si no se te queda nada en la cabeza, que se te quede esto. Si eres exitoso como empresario, comerciante, licenciado en tu trabajo, pero fracasas en casa, has fracasado en lo más importante. Si eres exitoso en tu trabajo, si eres a lo mejor el supervisor más exitoso, si eres el trabajador más exitoso, si eres el empresario más exitoso, si eres el licenciado, el maestro, el doctor más exitoso, pero fracasaste en la crianza de tus hijos, has fracasado prácticamente en todo. ¿Por qué? Porque la familia es el primer llamado que tenemos cada uno de nosotros como padres. La familia es el primer llamado que tenemos cada uno de nosotros como padres. Y una segunda frase: si enseñas a tus hijos a ser doctores, profesionales, ingenieros, etcétera, etcétera, si los enseñas, si los motivas, si los animas a que sean todo esto, pero no los enseñas a ser seguidores de Cristo, tus hijos junto contigo van directos al fracaso. Y en gran medida van directos al infierno. Y esto es muy fuerte, pero quiero que lo tengas en tu mente. Si enseñas a tus hijos a ser doctores, no quiere decir que sea malo, ¿sale? Estoy haciendo una comparación. Si enseñas a tus hijos y animas a tus hijos a ser doctores, a ser ingenieros, a hacer lo que tú quieras que ellos sean, barrenderos, lo que sea, está bien. Pero si los animas a esto y no los animas constantemente a seguir a Cristo, mira, amado hermano, tú has fracasado, tus hijos van directamente al fracaso y probablemente van directamente al infierno si no les enseñas de Cristo. Por eso la paternidad y la maternidad es sumamente importante. No quiere decir que porque eres exitoso en tu trabajo, seas exitoso en tu familia. ¿Sabes cuántas familias hay de que el papá o la mamá salen a trabajar, son exitosos y respetados en su trabajo, pero en su familia? Nulo. No se enseña la palabra de Dios. Hay unas estadísticas bien interesantes. México es un país donde 3 de cada 10 hogares son liderados por una mujer. Y el 41.3% de los hombres son figuras ausentes en la vida de sus hijos. 41.3% son padres que probablemente están o que no están, pero están ausentes, porque podemos haber padres presentes en cuerpo y ausentes en la crianza de sus hijos. Y justamente esto es lo que le pasó a Elí. Justamente esto es lo que está pasando, porque Elí era un excelente sacerdote, y lo vamos a ver ahorita. De verdad era el mejor. Y yo tengo temor, ¿por qué? Porque yo soy pastor, pero también quiero pasarles ese temor a cada uno de ustedes. Porque Dios no solamente le pide cuentas a los pastores, le pide cuentas a todos los que son papás. Y los que van a ser papás, prepárense para esto.
Pero nos pide cuentas Dios a esto, y prácticamente Elí tenía un sacerdocio increíble. Elí era un hombre de fe, Elí era un sacerdote que hacía las cosas de Dios, pero en cierta medida nunca interpuso barrera a sus hijos, y sus hijos crecieron como se les dio su gana, y prácticamente perdió a sus hijos. Quiero que veamos algunas características de los hijos de Elí que probablemente tienen nuestros hijos, o tienes tú también, o tienen tus hijos, y que puede que vayan a la misma consecuencia que vamos a ver que van los hijos de Elí. Voy a abarcar 2 capítulos prácticamente esta mañana. Acompáñame allá al versículo 12, por favor. ¿Estás conmigo? Sí. Fíjate cómo la Biblia empieza a describir a los hijos de Elí, ¿sale? 2:12. Pero los hijos de Elí eran ¿qué? Y vamos a empezar ahí. La primera característica de estos hijos es que eran indignos. Indignos. ¿Qué es indigno? No merecían. Vamos a leer ahorita prácticamente, pero ellos eran sacerdotes. ¿Qué quiere decir que seas sacerdote y seas indigno? Que no vale nada. Que no tiene valor. No se guardaba la santidad. Todo esto. ¿Nosotros somos dignos o indignos de ser llamados hijos de Dios? Indignos. Prácticamente nosotros somos indignos de ser llamados hijos de Dios. El diccionario define indigno a toda aquella persona que no merece lo que se dice de ella. Indigno es toda aquella persona que no merece lo que se dice de ella. Como cristianos, como ya se los dije ahorita, nosotros somos indignos, pues no merecemos la misericordia de Dios. El punto con los hijos de Elí es que estos hombres decían ser sacerdotes, pero no merecían el título de sacerdotes. Vamos a ver ahorita un poquito más todo lo que estaban haciendo estos hombres, pero hacían malas cosas, todo lo contrario a lo que se espera de uno. Y mira, yo voy a ir intentando aplicar todo esto con preguntas, y déjame decirte una, hermano, ¿tienes un hijo o eres un hijo así? ¿Que dice ser cristiano pero que vive indignamente? ¿Tienes un hijo que dice ser cristiano o eres un hijo, porque todos somos hijos de Dios? ¿Eres un hijo como los hijos de Elí, que decimos ser cristianos, que presentamos una cara delante de la iglesia o delante de otros, pero en realidad somos indignos de que se nos llame así? Mira, muchas veces mi esposa me contaba en estos días acerca de una persona que decía ser cristiana, pero que estaba hablando con otra persona, no le voy a poner nombres, pero que cuando habló con esta persona, que habló muy grosero, y que después esta otra persona dijo, soy cristiana, y después esta primera persona dijo, ay, hermanita, yo también soy cristiana. ¿Conoces gente así? Que primero hablan y se portan de una manera, y después tú les dices o sabes que son cristianos, y después cambian todo. Ay, yo también era cristiano. Mira, amados hermanos, muchas veces nosotros somos así. Somos personas que ponemos una máscara y que en realidad no somos lo que decimos ser. Somos indignos de que se nos llame cristianos. Yo muchas veces les digo, amado hermano, no digas que eres cristiano, por favor. No les digas que eres cristiano, en un buen sentido, ¿sale? No les digas que eres cristiano. ¿Por qué? Porque si vamos, y si tú vas con mis vecinos también, pero si vamos con tus vecinos, ¿qué dirían tus vecinos de ti? ¿Qué dirían tus familiares de ti? ¿Qué dirían los que te conocen de ti? Dirían que somos verdaderos cristianos, que nos comportamos verdaderamente como cristianos. Tus compañeros de clase, ¿qué dirían de ti? Estos hombres, o los hijos de Elí, eran indignos, dice la Escritura. Pero vamos más adelante. Versículo 12. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. ¿Y qué? No conocían al Señor. Y esto es bien interesante. Número 1, eran indignos. Número 2, no conocían al Señor. Y vete al 17, por favor, que es prácticamente lo mismo. ¿Estás conmigo en el 17? Sí. No conocían al Señor. El 17 dice, el pecado de los jóvenes era ¿qué? ¿Por qué? Hermano, la ofrenda del Señor es lo que ellos hacían diario.
Era su vida estar recibiendo las ofrendas, porque las quemaban y hacían barbacoa ahí, y luego quemaban la grasa y luego ofrecían incienso y luego estaban delante de la presencia del Señor. Estos hombres, número uno, no conocían al Señor. Bueno, número uno, eran indignos. Número dos, no conocían al Señor. Ahora, se hace evidente que buscar al Señor no era su prioridad. Ellos corrompían el mandamiento, y ahorita lo vamos a ver un poco más, a los sacerdotes. Es bien interesante, porque ¿te acuerdas que los sacerdotes y levitas no podían tener herencias? No sé si te acuerdas, si hayas leído Génesis a Deuteronomio, pero ahí en Levítico dice que los sacerdotes no pueden tener herencia porque Dios es su herencia. Yo sí puedo, yo no soy sacerdote, entonces si tienes una herencia para mí, adelante. Pero dice el texto que los levitas no tenían herencia ni tierras ni nada. Se les asignaba una parte para que vivieran, pero no poseían ellos nada. Entonces tú ibas y dejabas tu cabrito, y una parte de toda esa carne los sacerdotes lo podían tener para ellos poder vivir de algo. Vivían de algo ellos prácticamente. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, los hijos de Eli corrompían esto, porque se tenía que dar cierta parte de la ofrenda y ellos agarraban de más o la agarraban en distintas maneras. Se tenía que cocer o se tenía que asar y a ellos no les importaba y lo agarraban. Ahora, lo que me parece bien interesante aquí, amados hermanos, es lo que dice el versículo 12. ¿Cómo eran sacerdotes si no conocían al Señor? ¿Cómo eran sacerdotes si no conocían al Señor? ¿Conoces, amados hermanos, hijos, o eres un hijo? Lo estoy enfocando a los hijos, pero conoces hijos, o tú eres un hijo que dice ser cristiano, que parece como cristiano, pero que su prioridad no es buscar al Señor. Hemos hablado muchas veces acerca de la oración, hemos hablado muchas veces acerca de la lectura. Amada iglesia, ¿cuánto estás leyendo y cuánto estás orando? ¿Cuál es tu prioridad? Si te describen a ti, ¿cómo te describirían? Mira, Moisés es esto y es esto y es esto, porque aquí está describiendo Dios a los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres indignos y hombres que no conocían al Señor. ¿Cómo un sacerdote va a estar ejerciendo labores sacerdotales sin conocer a Dios? Esto es totalmente imposible. ¿Reconoces a estos hijos? Hijos a los que no les importa Dios, que no lo buscan entre semana, que quizás vienen obligados por sus padres, hijos que desprecian los mandatos de Dios y hacen lo que quieren, así como los hijos de Eli hacían lo que querían. Muchas veces nuestros hijos también hacen eso. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros como padres lo hemos permitido. Y esta predicación va más allá de los hijos y es más para los padres, aunque es para todos, pero quiero enfocar o quiero llamar la atención de los padres. Porque aquí, amados hermanos, está describiendo la vida de los hijos de Eli, pero Dios culpa a Eli. ¿Hay consecuencias para sus hijos? Sí, y vamos a verlo, y son unas consecuencias bien tristes, pero Dios al que va a culpar más adelante es a Eli. Amado hermano, ¿tienes hijos así? ¿Hijos a los que no les importa Dios? Hijos que no buscan a Dios entre semana, hijos que vienen obligados por ti, que menosprecian y desprecian los mandatos de Dios y que hacen lo que quieren, que llegan a un lugar consagrado como la iglesia y no les importa. Los hijos de Eli eran así. Número uno, indignos. Número dos, no conocían al Señor y despreciaban las ofrendas. ¿Tú sabes qué feo es esto? Es como si ahorita despreciáramos la ofrenda de Cristo. Acabamos de celebrar la Santa Cena, como si menospreciáramos la obra de Cristo. Número 3, tengo que avanzar mucho. Otra de las características de estos hijos de Eli y de muchos de nuestros hijos es que hacen tropezar a quienes sí quieren hacer lo bueno. ¿Conoces a gente así? Gente en el trabajo, gente en la escuela, gente que quiere hacer lo bueno y que tú le dices, mira, hay que ser honestos. Hace unos años yo trabajaba en una empresa que se llama Montelés, y esa empresa es como la dueña o la que reparte las galletas Oreo y todo esto. En el área de promotoría hay muchas oportunidades para robar, muchas, porque tú no puedes meter como que se echó a perder y entre comillas no pasa nada. Y mira, amados hermanos, era bien interesante, porque cuando yo les decía, mira, a todos, yo trabajaba lejos,
hasta allá para Zapopan, para El Salto, perdón. Y yo veía a las personas agarrando los productos. Desayunaban y agarraban un paquete de galletas de la Oreo, que eran las que nosotros movíamos, y como si nada. Y muchas veces yo les decía, miren, eso está mal, no hagan eso. ¿Y sabes cuál era la respuesta? No importa, ¿qué tiene? ¿Qué le puede pasar a una empresa tan grande con un paquetito de galletas? Mira, y yo entiendo porque esas personas no eran cristianos. Yo sé que tú conoces gente así, gente que tú le dices, mira, vamos a ser honestos, no transiemos, vamos a hacer las cosas bien. Y gente que te dice, no seas tonto, mira, si se puede robar, mira, si pásale la tarea, mira, copia los exámenes, etcétera, etcétera. Amados hermanos, una de las características de los hijos de Eli era que hacían tropezar a quienes sí hacen lo bueno. Yo sé que tú conoces gente que es piedra de tropiezo, o quizás, amado hermano, tú eres la piedra de tropiezo para otros. Gente que quiere hacer lo bueno, pero que ellos insisten en lo erróneo. Puede ser tu esposo, tu hijo, tu mejor amigo, compañeros de trabajo, escuela o etcétera. Estos jóvenes eran así, los ciudadanos obedientes querían hacer los sacrificios como Dios había mandado, pero a los hijos de Eli no les importaba, pues ellos despreciaban las mismas ofrendas. Acompáñenme al versículo 16, por favor. ¿Estás conmigo en el 16? Leemos juntos. Y si el hombre le decía, el hombre está diciendo al que venía a traer la ofrenda, ¿sale? Si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Y él respondía, está hablando de los hijos de Eli, no, sino que me la darás ahora, y si no, La tomaré por la fuerza. el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. ¿Por qué? Porque despreciaban la ofrenda del Señor. Porque despreciaban la ofrenda del Señor. Amados hermanos, estos hijos eran indignos. Estos hijos no conocían a Dios, no les importaba a Dios. Venían por obligación a la iglesia. Vamos a trasladarlo ahora. Son hijos que vienen por obligación a la iglesia. Son hijos que no les importa a Dios. Son hijos que desprecian a Dios. Y número 3, son hijos que hacen tropezar a quienes sí quieren hacer lo bueno. Hay un meme ahí en el Facebook que aparece que el don que Dios me dio o algo así es como chusco de risa. Y lo ponen y es para ser de mal ejemplo para todos los jóvenes. Y mira, a veces sí hay de esos hermanos en la iglesia. Y no solo para los jóvenes, también hay adultos que tenemos el don de ser de mal ejemplo para los demás. De en vez de animar a que hagan lo correcto, nosotros somos esa piedra de tropiezo para que hagan lo incorrecto los demás. ¿Te estás identificando? Gente que no quiere a Dios, pero que no deja que otros lo busquen y lo adoren correctamente. Gente que no quiere a Dios, pero que no deja que otros lo busquen y lo adoren correctamente. Estas eran las características de los hijos de Eli. Vamos con otra característica, versículo 22, por favor. Vamos a brincarnos lo que vimos la semana pasada de los hijos de Ana. Es bien interesante porque aquí a la mitad, del 18 al 21, está hablando de los hijos de Eli como estos cuates que hacen lo incorrecto, y en el 18 al 21 habla de un hombre que sí hizo lo correcto, y es Samuel, un hijo que sí es ejemplo. Y después vuelve otra vez, versículo 22. Eli era ya muy anciano, ayúdame a leer, y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo. ¿Y qué? Número 4. Estos hijos tienen problemas con adicciones. Número 1, indignos. Número 2, no buscan a Dios. Número 3, menosprecian a Dios. Número 4, hacen tropezar a la gente. Y número 5, problemas con adicciones. ¿Y cuál era la adicción de estos hombres? Sexual. Adicción sexual. Estos hijos crecen alejados de Dios y con problemas adictivos. Pornografía, alcohol, drogas, sexo, etc. Dicen las estadísticas, esto es de Estados Unidos, pero no está muy alejado para acá, que
que en el 63% de los hogares donde no existe el padre, hay una posibilidad de que tu hijo caiga en una de estas adicciones. 63% de los hogares en donde no está el padre o existe un padre ausente, hay la posibilidad de que los hijos caigan en una de estas adicciones. Pero quiero que tengas en mente, iglesia, que estamos hablando de quién. ¿Quién es el papá? Elí. Era el sacerdote. Era el que tenía que guiar a sus hijos, era el que tenía que decirles cómo se ofrecían los sacrificios, era el que tenía que enseñarles a sus hijos de la palabra de Dios, era el que tenía que decirles cómo se tenía que hacer, y Elí no lo hizo. Y ahorita vamos a ver un poquito, porque probablemente, ¿eres tú, Señor? Gracias, está bien así de que hermanos. Sí, está bien. No, sí, creo que tiene un falso. Es automático. Cuando detecta que tengo calor, prende. Sí, creo que es por el cable. Versículo 22. Se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de Amón. Y les preguntó, fíjate, y vamos a entrar aquí con Elí. ¿Por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Y Elí les habla palabras muy sabias, pero muy tardías. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos, ¿qué hicieron? Porque el Señor quería que ¿qué? Y el niño Samuel crecía en estatura. Fíjate la comparación otra vez. Está hablando todo el tiempo de los hijos de Elí, pero mete ¿a quién? A Samuel, porque quiere comparar. Quiere comparar la vida de Ana, de una mujer que estuvo constantemente visitando a su hijo, proveyéndole a su hijo, estando presente para su hijo, con la vida de Elí, que estuvo prácticamente ausente de la vida de sus hijos. Pero el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Una quinta característica es que estos hijos tienen padres indulgentes, blandos o que poco se interesan en su casa. Fíjate el versículo 24 de nuevo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que hago circular por el pueblo del Señor. ¿Y en dónde les dice que tienen que dejar de hacer las cosas? ¿En dónde les da la disciplina, Elí? Según el texto, ¿los disciplinó en algo? Les digo otra vez, versículo 24. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Mira, ya deja de hacerlo. ¿Conoces a esos padres que más bien es niño cuida a tu papá? No, papá cuida a tus hijos. Que el mocoso anda pero como rayo en cualquier lado, no nomás en la iglesia, sino en cualquier lado, y son chamacos vagos, y que están haciendo y destruyendo y moviendo y quitando, y los papás, hijo, por favor ven, hijo, vete, hijo, ya, como si les pidieran permiso a los chamacos. Mira, agarra a tu hijo, dale una nalgada y siéntalo junto a ti. Esto es lo que estaba haciendo Elí. Hijos, es que estoy escuchando que no estás haciendo lo correcto. Elí tenía toda la autoridad para agarrar a sus hijos y darles unas cachetadas, quitarlos del sacerdocio porque estaban haciendo lo incorrecto. Se le llama disciplina. Y mira, lo tenemos también en la iglesia, porque buscamos hacer las cosas correctas delante del Señor. Pero esto comienza en la casa también, amados hermanos. ¿Sabes por qué los hijos crecen como crecen? Porque nosotros como padres estamos haciendo lo incorrecto. Porque nosotros como padres, en vez de advertirles, en vez de ser duro con ellos cuando tenía que ser duro con ellos, no lo hizo. Aunque parece que su papá les advirtió, la realidad es muy clara, que lo hizo hasta que el problema ya era muy grande. Es de suponer que Elí sabía con anticipación del proceder de sus hijos y nunca los corrigió. De hecho, Dios se lo hace saber.
¿Tú crees que en tantos años Elí no se dio cuenta de la fichita de hijos que tenía? Y Elí siguió permitiendo que sus hijos hicieran esto. Amados hermanos, no siempre la culpa es de los hijos. Primordialmente, ¿sabes de quién es la culpa? De nosotros los padres. Hasta cierta edad, donde los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, pero forjan carácter cuando son nuestra responsabilidad. ¿Por qué tu hijo no busca a Dios? Porque no te ve a ti buscando a Dios. ¿Por qué tu hijo no lee? Porque tú no lees. ¿Por qué tu hijo no ora? Porque tú no oras. ¿Por qué tu hijo no hace? Porque tú no haces. La realidad es que nosotros como padres tenemos que ser ejemplo. Y yo te lo estoy diciendo no desde mi experiencia, sino desde lo que dice la Biblia, porque yo también necesito pensar, accionar y meditar en todo esto que estoy enseñándote. Porque yo no soy un ejemplo para ti. La Biblia es el ejemplo para ti. Por eso al inicio te dije que yo no estoy hablando desde mi experiencia, estoy hablando desde lo que Dios nos dice a nosotros los que somos padres. Y mira, a lo mejor tú tienes hijos grandes, pero de todas maneras vas a seguir siendo un padre. Y de todas maneras vas a seguir siendo un ejemplo. Fíjate más adelante. Bueno, Elí, entendemos que nunca puso altos, dejó a sus hijos hacer lo que quisieron. Probablemente Elí nunca los condujo en la palabra. Elí no se ocupó de su casa. Acompáñame al capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 13. Fíjate lo que le dice Dios. Lo vamos a leer un poquito más adelante, pero me adelanto. 3:13. ¿Estás conmigo? Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Esto está hablando Dios a Samuel. Para siempre, a causa de la iniquidad. ¿De qué? De la cual Él sabía. Elí sabía el proceder de sus hijos. Elí sabía lo que estaban teniendo. Elí sabía que sus hijos tenían adicciones. Elí sabía que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Elí sabía que sus hijos estaban mezclando con el mundo. Elí sabía que sus hijos no buscaban a Dios. Elí sabía que sus hijos eran indignos. Elí lo sabía. Porque podemos leer el otro texto y decir, no, es que Elí sí les advirtió, es que Elí sí fue un buen padre, pero está hablando Dios. Está hablando aquí Dios en el versículo 13, a punto de juzgar su casa a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. ¿Y él qué hizo? No los reprendió, dice el texto. Y él no los reprendió. Amados hermanos, yo sé que vivimos en un mundo posmoderno donde te dice que si le das una nalgada a tu hijo lo vas a traumar. Mira, tráumalo. Tráumalo delante de Dios, dale una nalgada, porque Dios permite que le des en las nachas con una vara. Dios lo permite. Digo, si tu hijo tiene 30 ya no le des una nalgada tampoco. Unas patadas sí, pero una nalgada. Le hablas a los líderes de la iglesia y entre todos le damos allá una calentada. Amados hermanos, mira, el dejar sin corrección a nuestros hijos no es amor. A veces decimos, es que ¿cómo le voy a decir algo a mi niño? Es que ¿cómo le voy a decir algo a mi hija? Es que ¿cómo le voy a decir? Amados hermanos, lo estás odiando, lo estás escupiendo si no corriges a tu hijo. Y ahorita te voy a decir con textos bíblicos por qué digo esto. Pero el que tú no corrijas a tus hijos es que no los quieres, es que los odias. Eso dice la Escritura. El que tú no disciplines a tus hijos, el que tú no le des un parazo cuando es necesario, el que tú no lo castigues cuando es necesario, es que tú prácticamente estás odiando a tus hijos. Dios nos dice que le des, que corrijas. Hebreos 12, 5 al 6, si lo quieres buscar, y si no yo lo voy a leer. Hebreos 12, 5 al 6 dice, además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Y fíjate lo que dice, está hablando de Dios. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y fíjate, y no solo va ahí, fíjate lo que dice después. Y azota a todo el que recibe por Él. Porque Dios al que ama disciplina, pero no solo lo disciplina, sino que lo azota.
Y cuando está hablando de azotes, literalmente son golpes azotándolo. Y Dios va a utilizar este tipo de golpes por medio de aguijones, por medio de pruebas, por medio de dificultades, por medio de situaciones difíciles. Pero Dios no nos ve ahí todos tronados por el pecado y no dice, ay, pobrecito, pues ya para qué le sigo dando más. No, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, ya sea por pecado o por cualquier otra cosa para su gloria. Pero si Dios, que hace esto, nos dice que lo hagamos porque Él lo hace, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo con nuestros hijos? Fíjate lo que dice Proverbios 3:12, por favor. Proverbios. No voy a leer todos los textos. Léete Proverbios y vas a aprender un montón de sabiduría de cómo azotar a tus hijos. Ese es el primer libro que yo me leí. Cuando sabía que me iba a casar dije, Proverbios, vámonos. Es que tenemos que ser bíblicos, hermanos, a pesar de todo. Proverbios 3:12. Porque el Señor ama, ¿a quién? No ama al que soba, digo, lo hace. No ama al que levanta, aunque lo hace. El Señor, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se qué. Y mira, este juego de palabras en la Biblia es bien común: reprensión y deleite. ¿Por qué? Porque dice Proverbios también que si corriges al sabio, se hará más sabio. Corrige al sabio y se hará más sabio. Corrige al necio y aumentará su necedad. ¿Por qué? Porque no lo corregiste a tiempo. Amados hermanos, una de las características que tienen estos hijos es que tienen padres indulgentes, blandos o que poco se interesan en su casa. Padres que dicen, es que voy a traumar a mi hijo si le doy. Pero mira, amado hermano, la muestra más grande que podemos darle a nuestros hijos es la reprensión cuando sea necesaria. Por favor, iglesia, no crees monstruos que nadie soporta y después pienses que Dios te los mandó como aguijón, porque a veces somos así, ¿eh? Creamos monstruos en nuestra casa y después decimos, ay Dios, ¿qué hice para merecer este hijo? Ay Dios, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Es un aguijón, Señor, en mi carne? No, amado hermano, es la consecuencia de que no reprendiste a tu hijo a tiempo. No es un aguijón de parte de Dios, es la consecuencia de que tú no hiciste lo que tenías que hacer. Sí, fuiste un doctor bien reconocido, fuiste un ingeniero bien reconocido, fuiste un empresario bien reconocido, fuiste el mejor trabajador del mes durante 50 años de tu vida, pero tu casa está hecha un desastre. Y después decimos, ¿por qué me tocaron hijos así? ¿Sabes por qué te tocaron hijos así? Por tu culpa y la mía. Por eso nos tocaron hijos así. La muestra más grande que podemos darle a nuestros hijos es la reprensión cuando sea necesaria. Por favor, no creemos monstruos que nadie soporta y después pensemos que Dios nos lo mandó como aguijón. Nosotros los formamos así y después ya no los aguantamos. No podemos hacer esto. Y un último punto: las consecuencias de criar hijos así. Capítulo 12, acompáñame al versículo 30. ¿De qué libro? Primero de Samuel, estamos igual en Primero de Samuel 2, 30. Vamos a leer desde el 27, por favor. Ya casi acabo, ya casi. Despierten, despierten en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 2:27. 2:27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí, lee junto conmigo, ¿sale? Y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas?
¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo. ¿Qué le reclama a Dios? No que está gordo, porque si no, bueno, también eso. Pero le dice que está honrando ¿a quién? A sus hijos, antes que a Dios. Estás honrando a tus hijos más que a mí. No corregir a tus hijos es menospreciar a Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. No corregir a tus hijos literalmente es menospreciar a Dios, porque has honrado a tus hijos más que a mí. Versículo 30, las consecuencias de criar hijos así es mi último punto. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian. Imagínate la primera consecuencia. Imagínate ser tenido en poco delante de Dios. Mira, yo creo que puedes soportar ser tenido en poco delante de los hombres, pero delante de Dios, qué duro que Dios no te tome en cuenta. No eres tomado en cuenta delante de Dios, eres tenido en poco. Por tanto, versículo 31, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca. Sin embargo, versículo 33, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de tu juventud. Versículo 34, y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. Por si quieren unos nombres, ahí hay dos. En el mismo día morirán los dos. Morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón. ¿Te imaginas quién es ese sacerdote fiel? Samuel. Le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Consecuencias: ser tenido en poco, consecuencias a su casa y la muerte de sus hijos. Amado hermano, Dios no es algo a lo que tú puedas tratar como quieres. Y la encomienda de tus hijos o la encomienda tuya como padre delante de tus hijos, Dios te va a pedir cuenta de tus hijos, ¿sabías eso? Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, y más nos vale a nosotros como padres poder entregar cuentas más o menos. Esperaría que bien, pero más o menos. Y mira, ¿sabes qué es lo triste? Otra vez, como siempre pasa, las consecuencias no solamente son para Ofni y Fines, sino para quién son también, para Samuel y toda la casa de Samuel. Mira, hermano, probablemente, el cómo crías a tus hijos va a afectar no solamente a ti y a ellos, sino a muchos alrededor de ellos. Estoy bromeando con esto, pero bueno, si quieres no es broma, como dirán por ahí. Pero con la cuestión de los monstruitos, o monstruotes también, porque hay grandes que son unos monstruos, que nadie soporta. Y mira, van a una escuela, a un salón, a un grupo, y nadie los quiere. Y mira, hablo con el dolor de mi corazón, pero creamos monstruitos que nadie quiere. Mira que son insoportables, que son vagos, que son hijos groseros, que son hijos desobedientes, que son hijos adictos, que son hijos que no buscan al Señor, y van a donde se paran, amados hermanos, nadie los quiere. Y sabes, en cierta medida eso es nuestra culpa. Eso es nuestra culpa, amados hermanos. Y luego crecen
como adultos resentidos, vacíos, llenos de odio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no los supimos criar a los pies del Señor en todos los sentidos. Inseguros, resentidos, vagos, desobedientes, etcétera, etcétera. Un último texto. Bueno, capítulo 3, si quieres leerlo, léelo en tu casa para ya no leerlo ahorita. Dios le llama a Samuel, le dice: Samuel, Samuel, y Samuel le dice: heme aquí. Y Dios le dice a Samuel, pero Samuel era un chamaquito, era un chavito, y Dios le confía a Samuel lo que va a pasar. Le dice: mira, ¿sabes qué, Samuel? Voy a darle cuello a los hijos de Eli, lo tienes que saber tú, y tú te vas a quedar como mi sacerdote. Imagínate un chamaquito tener la madurez para escuchar eso. Versículo 4, los filisteos hacen guerra contra Israel, perdón, capítulo 4, hacen guerra contra Israel. ¿Y tú qué crees que pasa con Israel? ¿Quién crees que gana? ¿Filisteos o israelitas? Filisteos. Los filisteos. Israel es derrotado y hay consecuencias. Versículo 11, por favor, acompáñenme ahí. Desde el 10, 4:10. ¿Están conmigo? Los filisteos pelearon. ¿Israel qué pasó? Y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron. Dios cumple sus promesas. A veces decimos esta frase solamente con las promesas bonitas de Dios, ¿verdad? Dios cumple sus promesas en que Él va a estar conmigo. Dios cumple sus promesas en que Él me va a proveer. Dios cumple sus promesas cuando nos advierte algo. Y Dios cumplió su promesa. Y los hijos de Eli murieron. Versículo 12. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de la batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Fíjate qué triste termina la vida de Eli. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, los sacerdotes cuidaban del arca de Dios. Así pues, el hombre fue anunciado en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han dado muerte tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Y fíjate la respuesta de Elí, me encanta. Cuando mencionó ¿qué? El arca de Dios. Yo no sé qué pasa por la cabeza de Elí. Había un interés tan grande, un desinterés tan grande de sus hijos, yo no sé qué le pasa. Pero bueno, dice que cuando menciona lo del arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. O sea, ni siquiera porque le dijeron que sus hijos se murió, fue porque el arca de Dios fue robada y este hombre se reveló. Amados hermanos, termino con esto. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Fíjate las características de los hijos del sacerdote, del respetado. Pero no solamente son los hijos del sacerdote, del pastor, del misionero, son tus hijos y los míos. Tus hijos y los míos. ¿Qué dicen? Si Dios pudiera describir a tus hijos, ¿qué diría de tus hijos? ¿Cómo los describiría? Y los hijos de fulanito de tal, y los hijos de fulanito de tal eran así, así, así. Nuestros hijos son desobedientes, nuestros hijos tienen adicciones, nuestros hijos no les interesa a Dios, nuestros hijos se mezclan con el mundo, con las costumbres paganas del mundo, nuestros hijos desobedecen a Dios, nuestros hijos vienen aquí porque vienen obligados.
Y mira, no solamente esto es para los padres, también les hablo a ustedes, hijos. ¿Quiénes son ustedes? Quizás ustedes son piedra de tropiezo para otros. Quizás ustedes son la vergüenza de sus padres. Déjenme decírselo así de fuerte. Quizás ustedes, en vez de ser la gloria, como dice la Escritura, en vez de ser la fuerza y el vigor de sus padres, nosotros somos la vergüenza de nuestros padres. Y nosotros somos como esta descripción de los hijos de Eli, porque también somos así. Porque la Escritura nos habla a todos. Padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos corrigiendo a nuestros hijos a tiempo? Hijos, ¿qué estamos haciendo? La mayoría de los jóvenes que está aquí ya tienen edad para decidir hasta cierta medida por ellos mismos. Ya muchas veces no va a ser decisión de tu padre, o no va a ser toda la culpa de tu padre. Tú estás tomando decisiones y tú tienes que afrontar tus consecuencias y tus decisiones por ti mismo. Pero ¿qué estás haciendo delante de Dios? Y una advertencia, padres, eduquen a sus hijos mientras haya tiempo. Porque quizás el Señor se va a cansar de nuestros hijos y va a decir, los prefiero muertos. Esa fue la expresión. Dice el texto que Dios tenía predeterminado ya que sus hijos murieran. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque hijos que están siendo aberrantes delante del Señor son una vergüenza. Y Dios es santo, y la santidad de Dios no es un juego. Al contrario, Dios es 3 veces santo. Amados hermanos, ¿qué estás haciendo? Chicos, ¿qué están haciendo? Que podamos comparar nuestras vidas y ver si nosotros tenemos alguna característica. Y mira, la buena noticia es que siempre hay gracia delante de Dios, y siempre hay nuevas oportunidades para su gloria y para su vida. Amén. Ponte y vamos a orar y a